contenta de estar compartiendo un poco de mi investigación sobre, sobre justamente trabajo, género y desigualdades acá en el Colegio de México. Pues no sé, o sea, yo voy a compartir con ustedes la presentación y en cualquier momento, yo no sé si puedo ver, si tengo la pantalla compartida, si puedo ver el chat. No, no lo sé, la verdad. Como estoy en una computadora nueva, que no es mía, entonces no lo sé. Si me pueden interrumpir en cualquier momento, para mí es mejor y no hay problema. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación. Rosario, me dicen que sí se puede ver el chat, Ah, yo lo puedo ver perfecto. ahí, pero de todos modos, si nos lo permites, estaríamos levantando la mano. Si no está visible para ti, te hacemos una breve interrupción Sí, 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 sin ningún para que problema. fluya. Sí, 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 sin ningún problema. En caso de que levanten la mano o me manden un mensaje de texto por el chat y yo no lo vea, me pueden interrumpir, no hay problema. Y al final, bueno, si quieren, también al final hacemos como una reflexión si tienen alguna pregunta, al final también con mucho gusto las podemos ver. Perfecto, gracias. Estamos en tus manos. Muchas gracias. Bueno, ahora creo que pueden ya ver la verdad, la presentación. Sí, sí la pueden ver. Sí, doctora. Sí, sí, la Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como decía la maestra Zulma, lo que hoy les voy a compartir es un poco, y lo que les decía, un poco de mi investigación acá en el Colegio de México sobre mercados de trabajo, etnicidad y género. Trabajo ahora, como lo dijo también la maestra Zulma, estoy desarrollando una investigación sobre comercio popular y las mujeres y mujeres indígenas, sobre todo las mujeres que trabajan en la zona centro de la Ciudad de México. A finales del año pasado, en el Colegio de México, y bueno, cuando sea el momento les voy a platicar justamente de la investigación que hicimos con las personas repartidoras y sobre las mujeres repartidoras. Un poco de los resultados de la investigación, de la encuesta que levantamos. Bueno, lo que les voy a presentar se llama Trabajo, Género y Desigualdades. Ok, lo que les propongo un poco los temas para reflexionar. Primero, ¿qué es la interseccionalidad? Yo analizo las desigualdades, la violencia de género, las analizo a través del enfoque interseccional. Seguramente ya algunas y algunos de ustedes ya escucharon hablar de este enfoque. Ahora se está usando mucho más. Después vamos a cómo podemos analizar las desigualdades y la discriminación en el mercado de trabajo a través de la interseccionalidad. Y después les voy a dar algunos ejemplos sobre trabajo, género y desigualdad desde el enfoque interseccional. Entonces, a ver. Bueno, primero vamos a recordar un poco qué es el enfoque de género, cómo nos ha servido para entender la violencia de género, cómo nos ha servido el enfoque de género. Bueno, pues como ustedes recordarán, las teóricas del género primero nos ayudaron a entender que el género no es un producto de la sexualidad. O sea, el género no es porque yo nací como mujer o nací como hombre biológicamente, sino me fui transformando en una mujer y en un hombre. Y que la manifestación del género se da a través de las relaciones sociales. También el enfoque del género nos ayudó a entender que no solamente cuando hablamos de género, no solamente estamos hablando de las mujeres, sino también estamos hablando de los hombres. Entonces, el género, el género se manifiesta a través de las relaciones sociales. ¿Y cuál es, digamos, otra de las aportaciones de estas teóricas? Que muchas ocasiones, muchas veces, en estas relaciones sociales que entablamos con mujeres, con hombres, en el ámbito público y en el ámbito privado, en muchas de estas relaciones se genera desigualdad, ¿no? Son relaciones sociales desiguales. ¿Y qué pasa cuando las relaciones sociales son desiguales?
Entonces, es porque alguien ha ostentado el poder, ¿no? En las relaciones conyugales, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares, ¿no? En las relaciones con mis vecinos. Y entonces, cuando alguien ostenta el poder, casi siempre lo ostenta a través de la violencia, ¿sí? Digamos que eso nos ayudó a entender, ¿no? Y muchas veces las estadísticas nos han mostrado que este poder lo ostentan a través de la violencia los hombres, ¿no? O sea, las estadísticas nos han dicho que los agresores, la mayoría de las veces, los agresores pues son los hombres, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, una de las grandes aportaciones del género. Cuando estoy hablando de género, no solo estoy hablando de mujeres, estoy hablando de todas las relaciones sociales que entablo, ¿no? Con mujeres y con hombres. O sea, también están, en el género también están incluidos los hombres. Y otra de las grandes aportaciones que hemos aprendido en todo este tiempo, que sabemos, es que el género es performativo. O sea, que el género puede cambiar y ahora lo estamos viendo, ¿no? Las personas transexuales, ahora vemos como mucha gente más manifestando que quiere cambiar, que quiere hacer la transición, ¿no? Así, sea género femenino o género masculino. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿no? El enfoque de género nos ha ayudado a entender la violencia de género, cómo en estas relaciones sociales, cuando, cuando, cuando son desiguales, ¿no? Muchas veces quien ostenta el poder es a través de la violencia. Y puede ser violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia patrimonial. Y en lo que hoy nos vamos a enfocar es en la violencia laboral. El enfoque de género también nos ha ayudado para visibilizar las desigualdades, lo que les decía, tanto en el ámbito privado, que ya se ha estudiado muchísimo, ¿no? La violencia conyugal, la violencia intrafamiliar, la violencia familiar, como en el ámbito público, ¿no? En la escuela, en el trabajo, por ejemplo. Bueno, y ahora, ¿cómo entra esto de la interseccionalidad? El género, el enfoque de género ya nos había dado muchas explicaciones sobre la violencia, ¿no? Pero entonces, digamos, ahora vamos a problematizar un poco más este enfoque de género y vamos a, seguramente ya algunas y algunos han escuchado hablar de la interseccionalidad, pero vamos a ver cómo entra la interseccionalidad para, para aprender, para entender más la violencia de género. Entonces ya sabemos, ¿no? Habíamos estudiado ya la violencia contra las mujeres, ahora se estudia la violencia de género. ¿Y cómo es esto de la interseccionalidad? Un poco de contexto. Bueno, la categoría de interseccionalidad fue acuñada por una abogada afroamericana, súper activista, que todavía vive, que se llama Kimberly Crenshaw en los años 90. La interseccionalidad es una herramienta de análisis teórico-metodológica que tiene por objetivo examinar cómo interactúa el enfoque de género con dos categorías con dos categorías principalmente, con la identidad étnico-racial y con la clase. O sea, ahora, digamos, no nada más vamos a estudiar el género, vamos a entender cómo es esta interacción con mi identidad, con las identidades étnico-raciales y con la clase. Y la interseccionalidad ha venido desarrollándose desde diferentes disciplinas, tanto por académicas, académicos, como por activistas. Seguramente también ya escucharon que ahora con la cuarta ola del feminismo, también hay una corriente muy fuerte de feministas que son interseccionales. Lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Para entender cómo operan, digamos que la gran aportación de la interseccionalidad es que además, digamos, podemos entender, como también observamos las violencias que sufren las mujeres por su identidad étnico-racial y por su clase, cuando las juntamos, entonces podemos entender un entramado, digamos, la opresión que sufren muchas mujeres,
Entonces, para entender cómo operan las diferentes opresiones, las desigualdades, después de haber visto esto, vamos a entender cómo las mujeres, de acuerdo a nuestra clase y a nuestra identidad étnico-racial, vivimos diferentes violencias. Y además es necesario analizar, bueno, la interacción entre tres categorías principalmente. El enfoque de género, que ya, digamos, revisamos rápidamente, ¿no? El enfoque de género, ¿para qué nos ha ayudado a entender? Y cómo interactúa el género con la identidad étnico-racial y con la clase. Bueno, lo que les comentaba es considerar también una forma de feminismo que procura conciliar las demandas de género con aquellas de minorías étnico-raciales. Porque de repente las mujeres indígenas, por ejemplo, o las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes dijeron que no se sentían identificadas con el feminismo hegemónico, que ellas como mujeres indígenas tenían diferentes demandas que las otras no, que las mujeres no indígenas y las mujeres afrodescendientes también. Las mujeres afrodescendientes de repente dijeron, nosotras vivimos otras violencias y otras opresiones que no viven las mujeres que no son negras. Y entonces, bueno, esta corriente ahora es muy fuerte en México también, ya se está escuchando más en Estados Unidos, por ejemplo, el feminismo interseccional ahora tiene ya cada vez más, es una corriente muy fuerte, ¿no? Que tiene demandas específicas para esto que puse aquí, minorías étnico-raciales. Les puse aquí una imagen que me gusta mucho. Doctora, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta de la diapositiva anterior? Hablas exacto, de la identidad étnico-racial y la clase. Cuando hablas de la clase, ¿es la clase social, la clase socioeconómica o a qué te refieres? Nada más para ubicarme en ese Las sentido. clases sociales es mujeres pobres, mujeres de clase media, mujeres ricas. A eso me refiero, la clase social, que tiene Perfecto, que ver gracias. con el nivel socioeconómico. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, esta imagen me gusta mucho, es del feminismo interseccional, porque están representadas, si pueden ver en la imagen, está una mujer queer, ¿no? Mujeres afrodescendientes. Entonces, digamos que en el feminismo interseccional representa las demandas de las mujeres que no se sintieron identificadas con el feminismo hegemónico, con el feminismo que escuchamos normalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la propuesta de la interseccionalidad? La interseccionalidad propone observar hacia el conjunto de desigualdades, opresiones, violencias y la discriminación y el racismo, sobre todo, que viven algunas mujeres y los privilegios a los que acceden otras. Entonces les puse aquí una imagen que nos podría ayudar a imaginarnos cómo sería esta interacción entre estas tres categorías. O sea, ya vimos que las mujeres viven violencias por su identidad de género, pero entonces, ¿qué pasaría si lo cruzamos con las violencias que viven por su identidad étnico-racial, y además con otras violencias que podrían vivir por su clase social o por su clase socioeconómica, ¿no? Digamos las mujeres que son súper pobres. Entonces, yo soy una mujer que ya vivo violencia, pero entonces soy una mujer indígena. Voy a vivir diferentes violencias que no viven las mujeres que no son indígenas. Y si soy una mujer pobre, pero bueno, además esa es una verdad que ya sabemos porque todas las mujeres, la mayoría de las mujeres, el 99% de las mujeres indígenas en este país son pobres, no tienen acceso a muchos de los privilegios que tienen las mujeres que no son indígenas. Entonces, esta, digamos, es como la propuesta básica de la interseccionalidad. No solamente mirar hacia el género. Yo sufro violencia, ya estoy en el ámbito laboral, digamos, sufro violencia.
Pero entonces imagínense ustedes, primero, que si soy una mujer indígena, no puedo acceder al mercado de trabajo formal, ¿no? Esa es una realidad. Aunque tenga una carrera, no puedo. ¿Por qué? Por el racismo, por la discriminación que hay en este país hacia las mujeres indígenas y hacia los pueblos indígenas en general, ¿no? Y entonces digamos que ahí ya se junta otra violencia u otra discriminación. Y más, bueno, si soy pobre, ¿no? Si soy pobre, bueno, imagínense, no puedo entrar a restaurantes, me corren de las plazas comerciales, me discriminan y me insultan en la calle, ¿no? Entonces, a esto se refiere la interseccionalidad. Mirar principalmente hacia las identidades étnico-raciales, que marcan también, nos marcan. El racismo, digamos, es una violencia que surge de la identidad étnico-racial. Las mujeres negras sufren violencia, las mujeres afrodescendientes de Brasil, las mujeres afrodescendientes de México, las mujeres afromexicanas, las mujeres afrodescendientes de Estados Unidos viven violencias que nunca vamos a vivir las personas o las mujeres que no somos negras, ¿no? Y seguramente han visto ustedes muchísimas películas, programas de los tipos de violencia, ¿no? Las mujeres negras son seguidas en las tiendas comerciales. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el prejuicio que hay atrás, ¿no? de la negritud? Bueno, pues que la gente no negra roba, ¿no? Por ejemplo. Eso, digamos, muchos y muchas de ustedes nunca lo van a vivir o no lo vamos a vivir porque no somos afrodescendientes, ¿no? De esto se trata la interseccionalidad. Entonces, por ejemplo, yo soy una mujer de piel oscura o negra y, por ejemplo, vivo violencia conyugal, ¿no? Tengo problemas con mi pareja. Y además de eso, cuando salgo a la calle, vivo otro tipo de violencia porque por mi identidad étnico-racial, por ser una mujer negra. Igual podría aplicarse a las mujeres indígenas, ¿no? Eh, viven violencia intrafamiliar, pero además cuando salen a buscar el sustento para sus familias, viven innumerosos casos de discriminación y de racismo, ¿no? Por el color de su piel, por la ropa que usan, por la forma de hablar. Entonces, y además por ser pobres. Entonces, digamos, acá podríamos hablar de una triple discriminación, ¿no? A esto, digamos que es la aportación, para esto nos ayuda la interseccionalidad. Pero bueno, entonces podríamos, si hablamos si la interseccionalidad propone ver hacia las identidades étnico-raciales, en México, ¿cuáles serían estas identidades étnico-raciales? Porque bueno, es muy fácil en Estados Unidos hablar de interseccionalidad por el porcentaje de la población negra que vive allá, ¿no? En Brasil, lo mismo. Pero acá en México, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cuáles son estas identidades étnico-raciales para poder aplicar este análisis interseccional? Bueno, rápidamente, como todas y todos saben, bueno, México es un país multicultural, ¿no? Hay diferentes identidades étnico-raciales. De acuerdo con datos del Censo 2020, en México hay 25.6, o sea, 26 millones de personas que se reconocen, que se autorreconocen como personas indígenas. Es el 22% de la población del país, que para mí, bueno, no es poca cosa, ¿no? 7.3 millones de personas hablan alguna lengua indígena, es el 6% de la población. México está compuesto por 68 pueblos indígenas y 68 lenguas indígenas. Casi 1 millón de personas en este país hablan solo su lengua de origen, eh, su lengua indígena. Y 2.6 millones de personas se reconocen como afrodescendientes. Recuerden que este fue el primer censo en el que se preguntó el autorreconocimiento de si eran personas afrodescendientes. Ya se había preguntado en la encuesta intercensal, se hizo el primer ejercicio y ahora en el censo 2020 venía
le preguntaron a toda la población si se reconocía como afrodescendientes. Entonces hay 2.6 millones de personas afromexicanas y afromexicanos en este país, que es el 2%, ¿no? O sea, hace 10 años no sabíamos cuántos eran. Sabíamos de repente que había personas de piel más oscura o que también había llegado esclavos a México, pero también esa es otra historia como un poco desconocida, ¿no? Lo que sabemos es que somos un pueblo mestizo, ¿no? Pero bueno, hay personas afromexicanas y afromexicanos en este país, que también muchos no la pasan muy bien, ¿no? Y se puede aplicar entonces esto de la interseccionalidad en las personas afromexicanas y en las mujeres indígenas. Bueno, les puse acá un párrafo de un texto que me gusta mucho, que fue escrito por las propias mujeres indígenas. Y entonces, ¿qué dicen las mujeres indígenas de la interseccionalidad? ¿No? O sea, ¿sí existe o es las académicas, los académicos hablamos de eso o qué dicen, ¿no? ¿Sí se puede aplicar? Bueno, las mujeres indígenas afirman que la interseccionalidad es una realidad cotidiana en sus vidas, la cual permite observar los privilegios a los que pueden acceder algunas mujeres y la violencia y discriminación que sufren muchas otras. Manifiestan que para poder entender la violencia de género se deben considerar factores tales como el grupo étnico, la raza, la clase, la religión, la orientación sexual y la ubicación geográfica entre las principales, ya que dicha violencia no solo se manifiesta a través de la discriminación de género, lo que acabamos de ver, sino que también adopta otras formas, como la militarización de las comunidades indígenas, la exclusión social, la colonización y las políticas públicas fallidas dirigidas a esta población. Entonces, bueno, las mujeres indígenas también hablan de interseccionalidad. Sí se puede aplicar la interseccionalidad, ¿no? En las mujeres indígenas y en las mujeres indígenas de este país. Acuérdense que también acá en donde dice el grupo étnico, la raza, las razas no existen, ¿no? La raza es una categoría sociológica que nos ayuda a entender la discriminación y el racismo que viven algunas personas por su identidad étnico-racial, ¿no? La raza como una persona de raza, eso no existe, ¿no? Bueno, y entonces, digamos, así sería como el entramado, ¿no? Que nos propone la interseccionalidad. Ver hacia las violencias, la discriminación y el racismo que viven las mujeres, tanto por su identidad de género, su identidad étnico-racial y por su clase. Ya soy una mujer que vive violencia conyugal, pero además lo que les decía, ¿no? Si soy una mujer indígena que trabaja en los espacios públicos de la Ciudad de México, puedo sufrir algún tipo de discriminación, racismo, insultos, tal vez violencia sexual, y por ser una mujer, además, una mujer pobre, también, ¿no? Discriminación, rechazo, insultos. Las mujeres indígenas pobres en este país, seguramente como ustedes saben, y ustedes que están mucho más cercanos a las políticas y cercanas a las políticas públicas, es un problema muy grave el que viven, ¿no? La población indígena de este país, de discriminación a servicios públicos, a la educación, en las oficinas. Uno de los principales ámbitos de discriminación eh, es en las oficinas de gobierno, ¿no? Donde cuando las personas van a solicitar, las personas indígenas y no hablan mucho español, entonces sufren, no las atienden, ¿no? Son agredidas. Las mujeres indígenas, las mujeres pobres en los estados no pueden acceder a los servicios de salud. También tenemos un problema estructural de racismo en los servicios de salud en México, ¿no? Las mujeres seguramente han visto los reportes, las mujeres indígenas no son atendidas. Cuando llegan a los centros de salud en trabajo de parto, no hablan español,
hablan muy poco español y no son atendidas. Van a tener al bebé en el patio, ¿no? Atrás del hospital. Eso Gire ya lo ha documentado, o muchas asociaciones lo han documentado, ¿no? Entonces, digamos que la interseccionalidad nos abre este abanico para ver un poco más allá del género, ¿no? O sea, el género nos ha servido, pero la interseccionalidad nos permite ver que hay eh, más violencias por ser de indígena, por ser negra, por ser una mujer afrodescendiente, ¿no? Y bueno, por ser pobre. Y además también puedo, digamos, estas tres categorías, el género, la identidad étnico-racial y la clase son las principales. Pero entonces imagínense ustedes si soy una mujer indígena, adulta mayor, con una discapacidad. O sea, ya vimos y sabemos que las mujeres mayores con alguna discapacidad sufren violencias y discriminaciones. Entonces, cuando soy una mujer indígena, imagínense como las discriminaciones y las violencias acumuladas, ¿no? Cuando soy una mujer indígena, migrante, por ejemplo, acá coloqué la nacionalidad, no sé, ahora por ejemplo, ahora con las caravanas. Ayer estaba comentando con unos amigos unos colegas que se están organizando para apoyar a la gente de Haití, porque seguramente han escuchado en las noticias que ahora están llegando, ¿no? Gente de, gente de Haití que viene de Sao Paulo, que viene de Brasil, porque está tan mala situación en Brasil que no están consiguiendo trabajo, se están muriendo de hambre. La gente viene caminando, viene, después toma camión, después caminan, llegan a Tapachula, sufren violencias por parte de la policía de migración y después, bueno, llegan aquí a la Ciudad de México, no tienen lugar no tienen comida, no tienen dinero para comer, no tienen un techo. Entonces, imagínense todas las violencias que ya sufrieron esas mujeres. Vienen regularmente en parejas, vienen hombres, pero también me estaban diciendo mis colegas que vienen mujeres con niños recién nacidos. Eh, una mujer haitiana, una mujer negra con un niño de 4 meses. Imagínense entonces, soy una mujer negra, migrante, llego acá a la Ciudad de México, no tengo dinero para alimentar a mi hijo, no tengo dinero para comer, no tengo un lugar para quedarme. Entonces, para esto nos ayuda la interseccionalidad, entender un poco más allá del género, ¿no? Eh, existen estadísticas para realizar un análisis interseccional en México. Está documentado, bueno, en México, a diferencia de otros países de América Latina, México tiene una gran trayectoria en generar estadísticas, ¿no? Si ustedes entran, seguramente muchas y muchos de ustedes trabajan con esas estadísticas del INEGI. INEGI ha levantado muchísimas estadísticas, tenemos por suerte, ¿no? Toda la gente que trabajamos también con estadísticas, tenemos mucho material ahí para hacer análisis. Desde los años 90, México ha levantado estadísticas, ha levantado encuestas, primero para saber cómo se comportaba la violencia de género, sobre todo la violencia doméstica y la violencia conyugal. Actualmente también ya se cuentan, por suerte, ya se cuentan con estadísticas sobre violencia comunitaria, la violencia comunitaria que viven las mujeres, violencia obstétrica, violencia laboral, violencia a la infancia y varias más, ¿no? Recientemente se han levantado también encuestas sobre los tipos de discriminación hacia grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, la población LGBTTI, la población adulta mayor,
la población con religiones diferentes a la católica, pueblos indígenas, que digamos para mí desde lo que yo analizo, desde mi investigación, yo lo tomo un poco como un aproximado esta discriminación al racismo. Y también hay estadísticas con enfoque étnico-racial. Por ejemplo, tenemos la encuesta, una gran encuesta que levantó el Instituto Nacional de Salud Pública, que se llama la encuesta sobre salud y derechos de las mujeres indígenas. Se levantó en 8 regiones indígenas entre 2006 y 2007 y los resultados se publicaron en 2008. ¿Qué análisis interseccional podemos hacer con la ENSADEMI? Bueno, cruza el género con la identidad étnico-racial y con la clase, porque se va a estas 8 regiones indígenas de México, que digamos que son de las 8 regiones más pobres del país. Desafortunadamente ya no se volvió a levantar, los datos ya quedaron un poco viejos, ya no se volvió a levantar otra ENSADEMI. Está nuestra gran encuesta, seguramente la conocen también, nuestra gran encuesta sobre violencia de género, que es la ENDIRE, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que da cuenta, bueno, sobre violencia comunitaria, violencia en la infancia, violencia obstétrica, violencia conyugal, para mujeres indígenas y para mujeres no indígenas. Acá, bueno, también, ¿no? Se cruza como podemos separar a las mujeres indígenas, entonces podemos ver cuáles son las brechas que existen, ¿no? Podemos hacer análisis, mujeres indígenas, mujeres no indígenas, y entonces medir las brechas en educación, en salarios, en trabajo, cruza el género con la identidad étnico-racial y la clase. Y la última, que es la que les voy a presentar ahora unos ejemplos súper rápido, es la ENADIS, que también no tienen una ENADIS, una encuesta nacional de discriminación en todos los países. También ha sido, me parece, como un esfuerzo bien importante y una inversión bien importante, ¿no? En saber cómo nos comportamos como sociedad, ¿no? A quién discriminamos y a quién discriminamos, ¿no? Que es duro observar hacia eso, pero también, digamos, si tenemos los datos, podemos atacarlos, ¿no? Nos damos cuenta si discriminamos y a quién discriminamos. Y entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos para disminuir esta discriminación y este racismo? Da cuenta de los tipos de discriminación hacia grupos históricamente discriminados. La primera ENADI se publicó en 2000, bueno, se levantó en 2011 y se publicó en 2012, y la segunda ENADI se levantó en 2017 y se publicó en 2018. Yo trabajé en la parte de los datos para discriminación contra pueblos indígenas. La ENADIS, bueno, cruza el género, hay información específica para mujeres, con la identidad étnico-racial, tenemos información para pueblos indígenas, digamos que es una verdad de perogrullo, ¿no? Los pueblos indígenas en México son pobres. La orientación sexual nos da información sobre los tipos de discriminación que viven las personas de la comunidad LGBTT y también los tipos de discriminación que viven las personas con discapacidad. Solo unos ejemplos para ir reflexionando sobre cuánto discriminamos y a quién discriminamos. Bueno, la ENADIS, que les voy a presentar estos ejemplos, la levanta el CONAPRED, la organiza el CONAPRED con el INEGI. Podemos conocer la prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones en México. Yo, como les decía, para mí es un aproximado, un proxy, que llega a ser, unas de estas manifestaciones de discriminación llegan a ser manifestaciones de racismo. Bueno, les explicaré más adelante, por el tono de piel, ¿no? El tono de piel,
la forma de hablar, el peso, la estatura, la forma de vestir, el arreglo personal, la clase social, las creencias religiosas, la edad y la orientación sexual son algunos de los motivos de discriminación. Entonces, o sea, imagínense, en México discriminamos por el tono de piel, ¿no? O sea, a las personas de tonos de piel más oscuros se discriminan en este país, ¿no? Que está muy asociado a la identidad étnico-racial, ¿no? A la negritud, a los afrodescendientes. Entonces, las personas de piel, les voy a dar unos ejemplos, eh, viven discriminación. Y viven discriminación sobre todo en lo que nos interesa ahora en el mercado de trabajo, ¿no? Hay ya estadísticas y seguramente ya han escuchado, hay todo un movimiento ahora de personas morenas, por ejemplo, que trabajan en la televisión, ¿no? En donde hablan sobre todos estos prejuicios. Las personas de piel más oscuras, cuando son contratadas en la televisión mexicana, son las trabajadoras del hogar, son los delincuentes, los ladrones, ¿no? Las personas más blancas, acá dice el peso, las personas más blancas, las personas delgadas, son los jefes, las señoras de la casa, ¿no? Las personas, por ejemplo, con el fenotipo indígena, son las trabajadoras del hogar, ¿no? Y además todavía en algunas novelas, telenovelas les ponen, ¿no? El uniformito. Es así, para distinguir, ¿no? Eres una persona morena, que eres mi trabajadora, la persona blanca, que es la jefa, la señora, la patrona de la casa, la bonita, ¿no? El personaje principal. La ENADIS 2017 reveló que una de cada 5 personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año. O sea, una de cada 5 personas de este país dice que ha sido discriminada en algún ámbito. Y el 23.3% de la población de 18 años y más considera que en los últimos 5 años se le negó injustificadamente algún derecho. Rapidísimo. Estadísticas sobre discriminación, yo le pondré ahora racismo en México. Porcentaje de población por grupo que declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años. ¿Cuál ha sido, quién es el grupo que más declaró haber vivido discriminación? Las personas con discapacidad de 12 años y más. Casi el 29%. Entonces, en este país, y seguramente, sí, hemos vivido algún caso o hemos visto algún caso, ¿no? Las personas con discapacidad en este país, hay muy pocas fuentes de empleo para las personas con discapacidad. No tienen lugar, ¿no? No pueden, con duras penas, acceden a... No está hecha la ciudad para las personas con discapacidad y más con discapacidad motriz, por ejemplo, en una silla de ruedas, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, hay más, se está abriendo más fuentes de empleo, pero es un mercado de trabajo para las personas con discapacidad muy fragmentado, ¿no? Las personas con religiones diferentes a la católica, la diversidad religiosa, las personas de la diversidad religiosa es el segundo lugar, son las que más se sienten discriminadas en este país, es el 27% de las personas de 12 años y más. Y bueno, seguramente sí, ¿no? Hay informes del INEGI de estas estadísticas en donde, y testimonios de personas de otras religiones diferentes a la católica, en donde cuentan las experiencias de la violencia que han vivido, ¿no? Cuando van a tocar a las casas, desde que les avientan a los perros, desde que las insultan, me tocó un testimonio de un par de chicas que les aventaron agua caliente. Entonces, digamos que los insultos es lo menos peligroso, ¿no?
Los jóvenes es el tercer grupo que se siente más discriminado en este país. El 26% de 12 a 29 años también declaró que se siente discriminado. El cuarto son las personas indígenas de 12 años y más, el 24% de casi una cuarta parte de las personas indígenas de este país. En tercer lugar son las mujeres de 18 años y más, las que se sienten o han experimentado, ¿no?, una situación de discriminación, es las mujeres. Y en sexto lugar tenemos a las personas adultas mayores de 60 años y más. Me parece muy interesante este mapa, porque es el porcentaje de mujeres de 18 años y más que declararon haber sido discriminadas por algún motivo o condición personal en el último año, o sea, en 2017, por entidad federativa. Entonces, si se fijan, aquí está la tabla de prevalencias. El azul más oscuro, es del 25 al 27.4% de la población. Y entonces, ¿cuáles son los estados en donde las mujeres se sienten más discriminadas? Es en Puebla, en Ciudad de México, Colima, Colima y Jalisco, y Campeche, hasta acá, en el sureste. Entonces, ¿por qué creen ustedes? Lo dejamos si quieren al final. ¿Por qué en estos estados las mujeres declararon que se sienten más, las mujeres de 18 años y más, que se sienten más discriminadas? Colima, Jalisco, Ciudad de México, me faltó Morelos y Puebla y Campeche. En segundo lugar está digamos, el verde, yo lo veo como verde agua, ¿no? Si pueden ver, están alrededor de Puebla, Morelos y Ciudad de México, pero me salta más estos estados, ¿no? Jalisco y Colima, y además que no tienen, o sea, no están pegados con Ciudad de México, Morelos y Puebla. Y además Campeche hasta el sureste, ¿no? En donde las mujeres declararon que se sienten que fueron discriminadas. Ante la pregunta, ¿cuánto se respetan en el país los derechos de? Le preguntaron a la población en general. Y entonces, ¿qué dijeron las personas? El verde es mucho, o verde o azul, mucho o algo, y el amarillo es poco, nada. Cuando les preguntaron cuánto se respetan los derechos, en primer lugar, la que fue el primer, de las personas trans. Casi 72% de la población del país cree que se respetan poco o casi nada los derechos de la población, de las personas trans, ¿no? Entonces son la población trans, las personas trans son las que más consideramos que sus derechos no son respetados, ¿no? Que no tienen derechos laborales, tal vez derechos civiles, ¿no? Entonces, bueno, las personas trans. ¿Quiénes fueron? En segundo lugar, las personas gays o lesbianas. Casi el 66% de la población de este país cree que se respetan poco o casi nada los derechos de la población LGBTI+. En tercer lugar, un 65.4% están los derechos de las personas indígenas, ¿no? Derecho a la educación, derecho a un trabajo digno, con derechos laborales, derecho a la salud, por ejemplo, que se respetan poco o casi nada. En cuarto lugar están las trabajadoras del hogar. El 62% de la población cree que se respetan poco o casi nada. Vamos a hablar de las trabajadoras del hogar en un rato. Y bueno, así siguen, ¿no? Después siguen las personas con discapacidad. Ya hablamos de las personas con discapacidad, las personas adultas mayores. En sexto lugar están las personas afrodescendientes. Más de la mitad de la población
cree que se respetan poco casi nada sus derechos. Están las mujeres, las personas de la diversidad religiosa, adolescentes y jóvenes, personas nacidas en el extranjero que viven acá en la ciudad, en el país, y de las niñas y los niños. Como les comentaba hace un rato, en este país discriminamos por el color de piel, ¿no? Ahora ya se está hablando mucho más de este tema del racismo, un tema que no se había tocado mucho. Se habla sobre discriminación, pero no se había hablado sobre racismo, ¿no? El racismo que se vive por la condición étnico-racial y que está muy ligada al color de piel, ¿no? Y seguramente bueno, ustedes han escuchado como todos los prejuicios que hay atrás del color de la piel, ¿no? Ahora que estaba preparando la presentación, estaba intentando recordar cómo es, primero, que siempre hay un negrito, o sea, intentando recordar ejemplos, siempre hay un negrito en la familia, ¿no? Que a lo mejor, digamos, es siempre la oveja negra, el, 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 el negrito de la familia, este también que dicen que hay que casarse con una persona más blanca para mejorar la raza. Y bueno, seguramente ustedes han escuchado más, ¿no? Eh, estos dichos, estas bromas que podrían, que vamos reproduciendo, que habíamos estado reproduciendo durante generaciones, pero que en su estructura más íntima, en el centro de esta broma, de este dicho, hay una cosa de racismo, ¿no? O todos los insultos, ¿no? De comparar a las personas con indígenas, porque entonces, ¿cuál es la idea que tenemos de una persona indígena en este país, ¿no? Es es India, ¿no? Decirte India, es un insulto en este país, ¿no? Que se viste como india, que habla como india, que tiene el color de la piel, ¿no? O sea, si alguien quiere dar un insulto muy fuerte, a alguien le dice pinche india o pinche indio, ¿no? Refiriéndose a su parecido con las personas indígenas. Es en el centro de este insulto lo que resalta es racismo, ¿no? Lo que hay en el centro de este dicho de cásate con alguien más blanquito para mejorar la raza, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué prejuicio hay atrás de la piel oscura, ¿no? Que es menos, menos buena, ¿no? Que la piel mientras más clara es mejor. Y bueno, todo eso lo vemos en el mercado de trabajo, ¿no? Un poco les voy a presentar unas estadísticas, todos los problemas de acceso al mercado de trabajo que tienen las personas indígenas y que tienen las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes. Entonces, bueno, esta parte es muy interesante. Son también estadísticas que presenta la ENADIS sobre el color de la piel. Cuando llegaba el entrevistador o la entrevistadora a la casa de la persona, llevaba una postal con diferentes colores, que si se fijan ustedes en la gráfica, los colores eran de la A a la K. Y entonces la persona se tenía que identificar con un color y ya desde ese color ya le hacían la entrevista. Entonces, bueno, están divididos en los tonos más oscuros, si se fijan en la gráfica, los tonos más oscuros es de la A a la E, los intermedios de la F y la G, y los tonos más claros de piel es de la H a la K. O sea, lo que se cree es que en la F y en la G entra, digamos, la mayoría de las personas, entramos la mayoría de las personas de este país.
Bueno, también otra cosa muy importante es la percepción que tenemos, ¿no? De nuestro color de piel. Nos comentaban las entrevistadoras y los entrevistadores que cuando llegaba y le decía, oiga, pues, ¿en qué color usted cree que puede entrar? Y entonces es una percepción, ¿no? La persona decía, pues yo entro en el, no sé, en el H, ¿no? En el H o en el I. Y el entrevistador decía, bueno, pues, o sea, yo le pongo el color que decía la persona, pero para mí entraba en el F, por ejemplo, o en el G. La percepción que tenemos también de nuestro propio tono de piel. Entonces, bueno, están las tres gráficas y los niveles de escolaridad. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué información nos proporciona esta gráfica, no? Si se fijan ustedes, las personas con los tonos de piel más oscuros, de la A, la E, es el porcentaje mayor que tiene la educación básica incompleta. Los tonos de piel más claros tienen es el 18%. O sea, hay menos personas de tonos de piel más claro que está incompleta su educación básica, ¿no? Bueno, sin escolaridad no cambia mucho, ¿no? Se va un poco más a tonos más oscuros. En educación básica completa, bueno, las personas de tonos de piel más oscuros, es un poco más, intermedio para las personas de tonos intermedios y menos para las personas de tonos de piel más claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que entonces, si se fijan ustedes, en la educación superior, ¿quién es la población que tiene, cuál es el porcentaje? ¿En dónde está el porcentaje mayor de población con educación superior? Bueno, las personas de tonos de piel más claro es el 30% de la población que tiene educación superior y en los tonos de piel más oscuros es el 16%. Las personas con tonos de piel más oscuros tienen hay menos personas con educación superior y más con educación básica completa e incompleta. Y un intermedio es en los tonos de piel intermedios. Y cómo también me parece muy interesante, el porcentaje de la población de 18 a 59 años por tipo de ocupación según sus tonos de piel, como estaba en la gráfica pasada, los tonos más claros, los tonos intermedios y los tonos más oscuros. Entonces, si se fijan ustedes, el azul, el primero es, ¿quiénes son los funcionarios, los directores y los jefes? ¿En dónde están ubicados la mayoría? En los tonos de piel más claros. Es el 6.1%. En los tonos intermedios hay un 4% de población y en los tonos más oscuros es casi un 3%. Profesionistas y técnicos, ¿En dónde están? El 22% está en los tonos de piel más claro. O sea, hay más personas de tonos de piel más claros que son profesionistas y técnicos. Tonos intermedios, el 17%, 17.4%, y en los tonos más oscuros hay menos personas que que son profesionistas y técnicos. Y en empleados administrativos y en ventas, lo mismo. Hay más personas de piel más clara que son empleados administrativos y en ventas. El 16% de tonos intermedios y las personas con tonos de piel más oscuros hay menos, que son empleados y empleadas administrativas y en ventas. Y aquí, Doctora, sí, eh, yo quiero compartir algo sí, que justamente muchas personas, yo creo que lo que no vivimos no lo vemos, ¿no?
desafortunadamente en muchas ocasiones tenemos que referirnos a estos estudios para poder sensibilizarnos frente a la realidad que viven otras personas, ¿no? Mientras no lo vivamos en el primer círculo, nosotras mismas no lo vemos. Entonces, a lo que voy es, a lo mejor en el tema del servicio público, que es en el que estamos, la mayoría de las personas, que quiero informarte que estamos conectadas 55 personas actualmente, viéndote y escuchándote, Sí. a lo mejor se ha llevado a cabo protocolos, políticas internas, justamente para eliminar la discriminación. En el caso del Senado, pues es un Senado que representa a los 32 estados de la República. Tenemos mucha diversidad étnica en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pero por ejemplo, en el aspecto de las empresas privadas o del sector privado, se ha hecho algo. Creo que es donde más ha detonado justamente este tema de la discriminación, porque incluso se observa cuando presentas algún currículum que sabemos que no es correcto agregar la fotografía porque efectivamente predispone o te expone a un tema de discriminación, en el sector privado, que creo, digo, no sé, pero si hay algún estudio en donde se puede identificar en qué sector se comete más discriminación laboral, si en el sector o en el ámbito privado o en el público o en el ámbito académico. Esa es mi pregunta, ¿no? Por favor, Pues gracias. muchas gracias, Ulma, súper interesante, porque viene mucho a tono con lo que estamos hablando. Yo creo la función pública está muy vigilada, ¿no? Está muy vigilada y también se ha transversalizado. Al final vamos a discutir sobre eso. Se ha transversalizado en toda la función pública en todo el país la perspectiva de género. Yo me atrevería a decir que es la iniciativa privada en donde no se ha podido transversalizar. Las empresas privadas ya tienen políticas sobre políticas de género, pero todavía falta que se les obligue, porque no creo que sea por voluntad propia, a que sea como en Estados Unidos, que tienen cuotas, ¿no? Las empresas están obligadas, el gobierno las obliga a tener una cuota de población, seguramente sí lo han visto, ¿no? En los programas americanos, que tienen cuotas de una población de personas afrodescendientes, de una cuota de población LGBTI más, y por cuotas. Solamente así han podido insertarse en el mercado de trabajo formal estas personas que si no, no encontrarían. En México, como todavía prevalece muchísimo este racismo, me parece que hace falta que se les obligue, porque no sé si pueda ser como esta sensibilización que pueda surgir sin que el Estado les diga que tienen que tener estas cuotas, ¿no? Es un trabajo súper difícil, pero yo creo que solamente así. En la iniciativa privada falta muchísima transversalización todavía de la perspectiva de género y de la perspectiva intercultural, que es de la que vamos a estar hablando. Yo creo que en la función pública también falta. O sea, yo creo que han avanzado, ¿no? Tenemos ya mujeres en la política, mujeres indígenas, pero me parece que todavía falta representantes de los pueblos indígenas en el Parlamento mexicano. Me parece que todavía falta y todavía hace falta transversalizar la perspectiva intercultural en todo el país, en la educación, en el mercado de trabajo, por supuesto, en la función pública, y hay todavía mucho racismo. No, no aceptamos a las personas indígenas, las personas afrodescendientes. Sería eso, Zulma. Muchas Bueno, gracias, doctora. sí, sí, de nada. Y entonces, bueno, finalmente, eh, sí,
Sí, o sea, debería, ¿no? Es, digamos, también los tratados internacionales. Hay muchísimos tratados internacionales sobre, alguien que me puso ahorita el comentario, sobre la ley mexicana de discriminación, ¿no? Sí, hay leyes, ¿no? O sea, ahí ya hemos avanzado en sensibilización, pero bueno, aquí están las estadísticas que nos dice que nos hace falta todavía muchísimo, ¿no? Yo no veo a mujeres indígenas todavía trabajando en las empresas privadas y en el trabajo de campo que he hecho, he entrevistado a mujeres indígenas que tienen una licenciatura y no les dan trabajo. Y cuando les dan trabajo, las tratan mal, ¿no? Las insultan, se burlan de ellas por su forma de hablar, por su forma de vestir. Entonces, todavía falta muchísimo, me parece. Y bueno, entonces para terminar, ¿quiénes ocupan los trabajadores en servicios personales, actividad de apoyo y agropecuarios? ¿En dónde están? Casi la mitad de las personas que tienen estas ocupaciones son de los tonos de piel más oscuros, ¿no? El 44% está en los tonos de piel más oscuros. Bueno, fíjense que cuando estábamos levantando cuando estábamos haciendo el informe de la ENADIS, fue muy interesante porque les pedimos a las entrevistadoras y a los entrevistadores que nos pasaran, digamos, cuáles habían sido los testimonios que más los habían marcado. Y entonces hay en el informe de la ENADIS, para quien ya lo haya visto, al final se puso algunos de los testimonios como que eran mucho más marcantes, ¿no? Solo les voy a poner aquí algunos que también creo que nos ayudan para la reflexión. Testimonio para la reflexión sobre esta discriminación y racismo. Eh, el primer testimonio, un testimonio de un entrevistador de la ENADIS 2017. Un señor de Guerrero contó que al llegar a Cuernavaca le fue muy difícil encontrar trabajo, ya que no tenía sus papeles y le costaba mucho trabajo hacer los trámites debido a su apariencia y porque hablaba lengua indígena. Una entrevistadora nos contó que una niña de nombre Cielo comentó que, al decir su nombre en clase, su maestro le preguntó que cuándo había visto un cielo tan negro, porque ella es morena. Otro entrevistador nos contó que una informante que se encontraba en silla de ruedas dijo que no le gusta salir de su casa porque es discriminada y porque no hay transporte público apto para su condición. Y bueno, finalmente, otra entrevistadora nos comentó, bueno, una mujer comentó lo que le sucedió cuando laboraba como trabajadora del hogar. La encerraban hasta que acabara su trabajo y a veces se les olvidaba a sus patrones y la dejaban ahí todo el día. Y entonces, bueno, con todo esto que ya hemos visto del enfoque de género y de la interseccionalidad, bueno, ahora ya sabemos que no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades de acceso al mercado de trabajo, ya que algunas se enfrentan otras barreras más debido a su identidad étnico-racial o a su identidad de género. Por ejemplo, las mujeres indígenas, que se enfrentan a mucho más barreras que las mujeres que no son indígenas, las mujeres afrodescendientes o las mujeres trans. Les voy a hablar un poco sobre estadísticas sobre violencia y discriminación en el ámbito laboral. Bueno, ya Doctora, sabemos. yo quiero preguntar, perdón que te interrumpa, No, pero no, está bien, Zulma. soy muy participativa siempre en las conferencias. Y luego me mandan mensaje, me dicen, ya por favor no estén interrumpiendo para que termine y avance. Eh, Doctora, ¿crees que la discriminación racial tenga que ver con el origen de la población negra? O sea, el tema de los esclavos, el trabajo arduo, la venta. Estamos arrastrando todavía, después de más de
200 años este tema? O sea, yo veo que tú eres doctor en demografía y que estudiaste en Brasil. Y Brasil, por ejemplo, tiene mucha población por toda la migración de personas de raza negra y tiene población también muy rubia, ¿no? Y bueno, hay un tema de mestizaje bien interesante en Brasil. ¿Crees que todavía estamos arrastrando justamente, o cuál es el origen de esta discriminación por raza y porque estamos segregando ciertos trabajos o el trabajo más arduo, perdón que lo suelte así, pero a lo mejor pareciera que se les asigna o que se nos asignan trabajos a las personas porque se nos cree menos pensantes por el tono de piel o por muchas cosas. Entonces, que tú sabes perfectamente. Entonces, mi pregunta es, todavía estamos arrastrando esto. O sea, después de 200 años. Mira, Zulma, a todo lo que dijiste es sí, seguimos arrastrando, o sea, todo este prejuicio de esclavitud y de colonialidad es de esclavitud es las personas negras vinieron a este mundo a hacer ese tipo de trabajo. Son personas de segundo nivel, son personas así que valen menos, son personas, yo escucho, seguramente ustedes también en las películas, ¿no? Eh, huelen mal, no trabajan, son flojos, todos estos prejuicios que existen alrededor de la negritud, de las personas de piel más oscura, las personas negras, ¿no? Sí, por supuesto, es todo esta herencia de la esclavitud, ¿no? Bueno, aquí en México, digamos que ahora el movimiento de las personas, sí, María Elena, un segundito, todo este movimiento de las personas afromexicanas. Primero, en la visibilización. Ya sabemos y ya podemos nombrarlas. Ya sabemos que en México hay 2.6 millones de personas que se consideran porque fueron a hurgar en la historia de sus familias, ¿no? En su árbol genealógico y encontraron que había un esclavo, ¿no? Y entonces se consideran personas afromexicanas, que había una persona negra en su familia, que han estado, personas que han estudiado mucho, quieren saber, ¿no? Es verdaderamente, es muy interesante escuchar. Estuve en un taller en 2018 con personas afromexicanas y entonces decían, es muy interesante. Yo no me di cuenta de que era una persona negra hasta que me insultaron, ¿no? Yo no me di cuenta mi tono de piel era más oscuro hasta que alguien me dijo que parecía que era una paleta payaso, que así le pusieron sus compañeros en la escuela, ¿no? Porque era su piel mucho más oscura que las de sus compañeras y compañeros en la escuela. Y justo así son los relatos de las personas negras. Se dan cuenta de su negritud hasta que son discriminadas o sufren racismo, ¿no? Es la herencia de la esclavitud. Pero digamos, acá en México, este movimiento ahora reivindicando los derechos de las personas afrodescendientes, ustedes que trabajan en la función pública o con políticas públicas seguramente, ¿no? Tienen mucho más contacto con este movimiento, pero es muy nuevo, ¿no? No se escucha en todos lados. Entonces, y apenas el censo 2020, hacía la pregunta, pero por ejemplo, como decía la maestra Zulma, en Brasil sí, es bien fuerte ver, ¿no? La discriminación, el racismo que viven las personas negras, ¿no? O sea, las personas negras en Brasil, sobre todo en el nordeste, las personas negras en Brasil son las personas pobres, son las personas que tienen más bajos niveles de escolaridad, son las mujeres las que son trabajadoras del hogar, pero además ustedes así las pueden ver en los centros comerciales, que va la familia blanca y atrás de la familia va la mujer negra, trabaja, la nana,
la que trabaja cuidando a los niños con el uniforme. Es así, todavía es. En Estados Unidos ya están prohibidas muchas de estas prácticas, ¿no? O está mucho más avanzado el tema de los derechos civiles de las personas afrodescendientes, ¿no? Por todo el movimiento que hubo. En Brasil todavía se ven muchas de eh, estas prácticas bien racistas, ¿no? Es, y como la maestra Zulma lo dijo, es la herencia de la esclavitud, ¿no? Hablando de personas afrodescendientes, de pueblos indígenas, es toda la herencia de la colonialidad, ¿no? Que están destinados a hacer trabajos, son solo trabajos manuales, que igual que son flojos, que no quieren trabajar, pero entonces esta parte de cuando tienen licenciatura, no los reciben por su apariencia, porque entonces, pues imagínense, va a bajar el nivel de la empresa, porque no aceptan, ¿no? Tiene que ser una persona bonita para entrar. Es todo en las personas negras, es la herencia de la esclavitud, las prácticas de la esclavitud que todavía continúan. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Eh, es más, uno mismo, ¿no? Uno mismo, en este taller que tomé en 2018, que les recomiendo mucho, es una organización que se llama Coopera. Cada año hacen un taller sobre discriminación y racismo. Y entonces uno mismo se da cuenta que ha discriminado. Ese no es el problema. O sea, te das cuenta de que discriminaste, entonces, ¿por qué mi familia pensaba? Porque era el negrito o porque los chinos son sucios, hay un montón de prejuicios. Pero bueno, tenemos toda esta herencia, digamos, traemos cargando todas estas prácticas, pero lo importante es darnos cuenta y qué hacemos ante eso. Eh, Reflexionar sobre nuestros actos, ¿no? Cuando veo a una persona indígena o a una mujer indígena en el centro, ¿cuál ha sido mi reacción? Cuando veo en los restaurantes a una persona indígena, o la he visto, primero la he visto a una persona indígena sentada en un restaurante, pero cuando la veo, ¿qué pienso? ¿Qué digo? ¿No? Esto es herencia de la colonización, ¿no? Creo que María Doctora, Elena, tenemos dos participaciones. sí, creo que era María Elena, perdón, ya no, como estaba, sí, Si, sí, si adelante. quieres te apoyo, doctora. Está María Elena González y Rosa María Armendáriz que quieren comentar algo. Adelante, Ah, María perfecto. Elena. Yo coincido con la doctora en que es una herencia de colonización y de esclavismo, pero también yo creo que esas prácticas se van eliminando, como tú misma lo dijiste, cuando los derechos civiles y todo esto se va considerando, pero cómo permear hacia las escuelas, hacia toda la cultura, como dices, es bien difícil. Mira, como decían en Brasil, en Argentina son de verdad, ¿sabes cómo te decían a ti como extranjero? Cabeza negra, porque eran los trabajadores que venían de Perú, de Bolivia, a hacer el trabajo doméstico. Y aunque fuera blanco el boliviano o el peruano, a mí me tocó a veces hasta increpar a un señor que le decía cabeza negra, ¿no? Le decía, pues usted está más con cabeza negra que al señor que le está diciendo. La verdad, ahí sí, pues me exacerbé un poco. Y también por el otro lado, en África, es curioso, los africanos que independizaron, que están ahí, los negros, casualmente, clasísticamente, y por su situación de estrato de calidad de vida, yo recuerdo comentarios más racistas en clase de negros ricos en Kenia en específico, hacia los pobres, así de decir, viven en las zonas así, favelas o lugares donde viven las personas que van a sus casas a hacer el servicio de chofer y todo. Pues los negros, negros ricos decían que esos afectaban su pavimento y tenían que caminar los kenianos, por eso son campeones en carreras, ¿no? Entonces ahí surgió un doctor Richard Leakey que lamentablemente, bueno, le hicieron un atentado, perdió sus dos piernas, él es blanco, llegó a Kenia con su familia de Inglaterra
y el presidente me acuerdo que hacía comentarios en contra de los musungus, cuando muchos negritos decían, yo les digo así porque, bueno, allá no se había que le dijeras negritos, decían, el doctor Licky tiene más corazón negro que el presidente actual, ¿no? Entonces, son como que contextos, pero yo creo que lo que nos salva realmente es la legislación, el que la gente, que los niños empiecen a conocer que hay formas de defenderse ante esa discriminación y que esto se haga más transversal. Lo que tú decías de las instituciones federales, pues sí, aparentemente, pero cuando vas caso por caso te das cuenta que existe la discriminación, el acoso, el miedo a denunciar por la pérdida de trabajo. Imagínense cuando tienes un trabajo, pero fuera, como decían ustedes, qué triste que por tu apariencia, por tu color, aún en México estamos discriminando. Yo creo que el llamado de estos foros es a reflexionar y hacer programas interinstitucionales donde estos temas lleguen hasta los libros de texto, porque realmente donde hay una igualdad y al que le digas negro, yo sentía horrible, así que decían los africanos, es negro, cuyo es negro, pues yo le decía, pues yo no los clasifico por el color de ellos mismos, como tú dices, hasta que no te ofenden, asumen que son de otro color, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi participación y muchas gracias, bien interesante y que continúen con estos foros. Muchas gracias, María Elena. Súper interesante tu comentario. ¿Quién más quería Sí, participar? Rosa María Armendáriz, si gusta abrir su micrófono. No sé si ande por ahí. Ella menciona en el chat que por el tema sería importante tratar la migración de América Latina de mujeres y niñas. Gracias. Y Susana Prado quiere recomendarnos el podcast Yo Soy Negra, que conduce Yumko Gata y habla sobre las personas negras afrodescendientes en México y su variedad de experiencias. Pues también hay diferentes comunidades negras. Lo produce Limer y está disponible en Spotify. Es un comentario en el chat. Muchas gracias, Rosa María. Sabes que yo no lo he escuchado. Muchas gracias por el tip. No sé si alguien más quiera participar, si había otra participación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues como les decía, vamos a ver ahora ejemplos de violencias y discriminación en el ámbito laboral, ya ahora que sabemos, digamos, cómo interactúa la interseccionalidad, ¿no? Cómo hay barreras que enfrentan las mujeres según barreras de acceso al mercado de trabajo, según su identidad de género, pero también según su identidad étnico-racial. Bueno, y además, bueno, las mujeres pobres en este país tienen, bueno, acceso a muy pocos derechos, ¿no? A muy pocos servicios. Bueno, les decía, ¿no? Ya sabemos un poco, ustedes lo saben muy bien, ¿no? La violencia es un problema de salud pública y un obstáculo para el desarrollo de todas las naciones, de los estados. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de prevenirla y erradicarla. Nuestra encuesta, como les decía, yo como trabajo con los datos de la INDIRE, me siento muy orgullosa de que tengamos en México esa encuesta. De acuerdo con los datos de la INDIRE 2016, el 27% de las mujeres en edad de trabajar, el 27, casi el 30%, una tercera parte de las mujeres de este país, había sufrido alguna vez algún tipo de violencia en el ámbito laboral, en su ámbito laboral. El 22% de las mujeres que entrevistó la INDIRE había sufrido algún tipo de discriminación y el 11.2 había sufrido algún tipo de violencia sexual. Entre los tipos de discriminación que las mujeres reportaron que habían vivido, el 10.3% dijo que tuvo menos oportunidades que un hombre para ascender. El 9.2 percibió menos salario que un hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto. Y el 5.7 tiene menos prestaciones
que un hombre que tiene el mismo nivel opuesto. Yo las invito y los invito entonces a pensar, ¿no? Estos datos, digamos, son con enfoque de género. ¿Qué pasaría si todas estos porcentajes los convertimos a mujeres indígenas? ¿Cómo creen ustedes, ¿no?, que se comportarían esta interseccionalidad? ¿Qué nos dice la ENDIRE sobre los agresores? ¿Quiénes son los agresores en el ámbito laboral? Bueno, en primer lugar fueron los compañeros de trabajo, casi 32%. Porque recuerden ustedes que en las relaciones sociales, en las laborales, son los hombres los que continúan ejerciendo el poder a través de la violencia. O sea, hay menos casos de mujeres compañeras que fueron las agresoras, ¿no?, que los hombres. En segundo lugar en primer lugar fueron los compañeros de trabajo. En segundo lugar fueron los jefes, los patrones o las patronas. En tercer lugar, que son supervisores, capataces y coordinadores. Y en cuarto lugar se encontró que son los gerentes, directivos o ejecutivos. Son los que más mencionaron las mujeres en la entrevista. Entonces, bueno, ahora les voy a dar unos casos. Vamos a ver 2 casos de violencia y discriminación en el ámbito laboral, solamente con la categoría de género. Después vamos a ver 2 casos de cuando cruzamos el género con la identidad étnico-racial. Esto me parece muy importante hablar sobre la exclusión que viven las mujeres trans en el mercado de trabajo, ¿no? Con las mujeres trans con las que he conversado, se la ven muy difícil, ¿no? México, en primer lugar, México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios después de Brasil. Brasil ocupa el primero. Cerca del 85% de las personas trans sufre exclusión laboral. Imagínense, el 85% no encuentra en dónde insertarse en el mercado de trabajo. Son discriminadas, por supuesto, del mercado de trabajo formal. Cuando tienen un trabajo, sufren sistemáticamente ofensas sobre su forma de vestir y su forma de hablar. La transfobia genera que al momento de pedir un trabajo se les nieguen el empleo. Y ya cuando se los conceden, los testimonios nos dicen que son hostigadas todo el tiempo, que son violentadas y con el tiempo son despedidas. Que al final no son verdaderamente aceptadas las personas trans, ¿no? A las mujeres trans se les piensa como destinadas al trabajo sexual o al trabajo en las peluquerías, ¿no? Es en donde seguramente ustedes también más han encontrado, en las peluquerías en donde se pueden contratar, ¿no? No hay todavía esta apertura del mercado de trabajo hacia las personas transexuales, ¿no? O cuando las entrevisté a una chica trans y entonces la contrataron en un call center y entonces los jefes o las personas que le estaban dando la capacitación, ella dijo su nombre social, pero entonces las personas insistían y le decían, no, es que en el acta de nacimiento dice que te llamas fulanito. O sea, como no hay ese respeto, ¿no?, hacia la transición de las personas, a su género, al género con el que ella se estaba identificando en su capacitación, ¿no? Muchas son contratadas de manera informal, con salarios más bajos y derechos laborales. Es decir, como existe toda esta exclusión en el mercado de trabajo formal, bueno, tienen que recurrir al mercado de trabajo informal, ¿no? Esto pasa con las mujeres trans. Bueno, ahora imagínense cuando es una mujer trans negra, cuando no, yo no conozco mujeres trans, hay casos de mujeres trans indígenas, ¿no? ¿Cómo sería la discriminación que van a vivir? Bueno, pues ahora es
este caso y que decía la maestra Zulma al principio, ¿cómo viven el mercado de trabajo las mujeres repartidoras? Ahora estoy trabajando en este tema de la falta de derechos en las plataformas digitales hacia las y los repartidores. Rapidísimo les cuento que el año pasado levantamos un estudio en el Colegio de México muy interesante. Eran investigadoras e investigadores del Colegio de México, de la UAM Xochimilco, Flaxo México, el Instituto Mora y de la Universidad Georgetown. Entrevistamos a 1,000 personas repartidoras, eran 800 hombres y 200 mujeres. Eran 1,008 personas a las que entrevistamos y había un bloquecito de preguntas sobre acoso hacia las mujeres. Bueno, acoso les preguntábamos a los hombres y a las mujeres, pero como ustedes se imaginan, era mucho más el acoso que vivían las mujeres. Entonces, sería un caso de discriminación en el ámbito laboral, discriminación por la falta de derechos con enfoque de género. No encontramos, o bueno, tampoco teníamos la pregunta sobre identidad étnico-racial, porque lo que nos interesaba más bien en este estudio era ver la falta de derechos y el perfil de las personas entrevistadas. ¿Cuáles fueron los resultados? El 20.3% de las mujeres repartidoras de la Ciudad de México ha sufrido alguna vez acoso sexual durante su jornada de trabajo. Es un trabajo bien, es muy peligroso, ¿no? Por los accidentes que pueden sufrir y por el acoso o el tipo de violencias trabajando en la calle, ¿no? A los que están expuestos trabajando en la calle. Entonces, el 20.3% de las mujeres que ustedes ven en las calles que son repartidoras ha sufrido acoso sexual. Las mujeres, ¿qué nos dijeron? Las mujeres repartidoras sufren acoso por parte de sus compañeros repartidores cuando están esperando que les llegue. Seguramente se han visto, ¿no? Que se juntan en las plazas, en los parques, en puntos estratégicos. Sufren acoso por parte de sus compañeros repartidores y también sufren acoso y hostigamiento por parte de los clientes en las aplicaciones. Es verdaderamente terrible lo que nos contaron las chicas, ¿no? Seguramente ustedes también han usado alguna vez una de las aplicaciones, entonces tú sabes quién viene, si es una mujer o un hombre, quién viene a entregarte tu pedido, la comida o lo que sea, lo que hayas pedido, y puedes ver en el mapa, el caso es de la plataforma de Uber, ¿no? Uber Eats. Puedes ver en dónde viene la repartidora y el nombre. ¿Qué pasa? De boca de las propias repartidoras nos dijeron que los clientes las están esperando en calzones. Así, ¿no? Les abren la puerta y están en ropa interior. La otra es que le dice el cliente, un hombre mayor, le dice, oye, ¿puedes pasar y dejarme el pedido en la mesa? Y entonces, bueno, la chica se muere de miedo porque no sabe si va a haber alguien escondido, la van a agarrar, le va a cerrar la puerta, la va a encerrar, ¿no? Digamos que son como algunos de los ejemplos del acoso que viven. Denuncian ante las aplicaciones, pero las aplicaciones no hacen absolutamente nada porque, claro, está toda esta discusión. No son trabajadoras, no son trabajadores, son socios, ¿no? Entonces, bueno, en Uber las personas tienen que pagar por trabajar cada semana una cuota. Entonces, no las protegen, no hay un protocolo. Las plataformas no tienen protocolos para proteger a las repartidoras en contra del hostigamiento y las violencias que puedan sufrir durante su jornada de trabajo. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué nos contaron que hacen las propias mujeres? Pues crean redes de vigilancia, grupos, chats de WhatsApp en los que
mandan la ubicación real, y entonces ahí se van cuidando entre ellas, porque las plataformas no les aseguran nada, no hay un botón de pánico, no hay un teléfono de emergencia en donde puedan comunicarse. Se mueren de miedo cuando trabajan en la noche, porque están mucho más expuestas a algún tipo de violencia, ¿no? Y sobre todo las mujeres que hacen las entregas a pie, que digamos son mujeres mayores que o no tuvieron dinero para comprarse una bicicleta o una moto, o no la saben usar. Y entonces decidieron, por la emergencia sanitaria, porque ustedes saben que fue en el 2020 esta gran explosión de las plataformas, ¿no? Que mucha gente que perdió sus empleos se contrató acá. Y entonces, en la noche, trabajar en la noche representa un riesgo de alguna violencia, de algún robo, y sobre todo de una violencia sexual, ¿no? Entonces, no hay un protocolo de la plataforma, un botón de emergencia, un número de emergencia, están totalmente desamparadas por parte de las plataformas. Es un trabajo totalmente precario porque no tiene derechos laborales. O sea, si alguna la atropellan, le pegan, pasa algo, no tiene seguridad social. Entonces ella tiene que pagar su propia atención, ¿no? Y también de que nos enteramos que muchas no podían dejar este trabajo porque pues son el principal sostén económico de sus familias. Entonces, a pesar de todas estas vulnerabilidades y desigualdades que viven las mujeres repartidoras, no lo pueden dejar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando las mujeres son racializadas en el mercado de trabajo? Es decir, cuando se mira hacia su identidad cuando la identidad étnico-racial es importante o es considerada. Cuando digo racializada, quiere decir que sufren racismo, ¿no? Que su identidad étnico-racial las hace vivir estas violencias y estas discriminaciones. ¿Qué pasa cuando las mujeres son racializadas en el mercado de trabajo? Cuando su identidad étnico-racial es una barrera para que puedan acceder. Bueno, acá lo pongo. No pueden acceder al mercado de trabajo formal y realizan actividades económicas informales y de menor calificación. Voy rápido porque ya nos quedan 15 minutos. ¿Qué pasa? Este caso, de hecho ya vamos casi a terminar. ¿Qué pasa con las trabajadoras del hogar? ¿Cuál es la historia de las trabajadoras del hogar en este país? Bueno, en principio, que son las mujeres indígenas las que se han empleado como trabajadoras del hogar, ¿no? Seguramente ustedes han visto, ¿no? Conocen casos. Son las mujeres que han migrado de los estados del país a la Ciudad de México, y un recurso es ser una trabajadora del hogar. El trabajo del hogar, ahora ya las pueden asegurar, pero durante mucho tiempo, o bueno, a las que no las han asegurado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienen derechos laborales. Como dice Judith Bautista, es una mujer indígena académica, viven esto que Judith ha llamado de racismo amoroso, ¿no? Es decir, eres parte de la familia, pero no respeto tu horario de trabajo. Eres parte de la familia, pero a veces te grito, ¿no? Porque continúas siendo una trabajadora. Y lo han visto mucho, ya no me voy a detener tanto, seguramente lo vieron, se vio muy claramente en esta película de Roma, ¿no? Para quien la vio. O sea, a veces sí eres de la familia, pero algunas veces la patrona le gritaba, ¿no? La trataba mal. Este racismo amoroso, esta discriminación disfrazada de sí eres parte de la familia y sí te queremos, pero siempre va a haber una línea que divide, ¿no? Y además,
Hay muchos casos y muchas denuncias de que sufren acoso y abusos sexuales por parte de los miembros hombres de las familias en donde trabajan. Me, ¿Por qué? Primero, como la reflexión aquí sería, lo realizan las mujeres indígenas y entonces, ¿por qué está tan desvalorizado, ¿no? El trabajo del hogar. Una de las consecuencias de la falta de derechos y además de esta desvalorización del trabajo del hogar, se observó durante la pandemia de la COVID-19, ya que muchas de ellas vivieron muchos escenarios de abuso. En el Colegio de México invitamos a Marcelina Bautista, y entonces nos decía Marcelina que a muchas no las descansaron, las hicieron trabajar, pero se les triplicó el trabajo porque entonces toda la familia estaba en la casa, ¿no? Entonces, atender a cada miembro de la familia, además sacar a pasear al perrito y bañarlo y hacer comida para todos y atender cada una de las necesidades de la familia, ¿no? Por el mismo salario, en la misma jornada, bueno, con más horarios, ¿no? Y con sin derechos laborales, sin seguridad social, con siempre esta amenaza de contagiarse. Es urgente e imperioso dejar de nombrar a las trabajadoras con estos nombres peyorativos, ¿no? Que las discriminan y además que se debe reconocer al trabajo del hogar como un trabajo formal, que dejemos de pensar que la trabajadora del hogar tiene que ser como, no le pagamos lo suficiente, no está regularizado para quien las asegura, para quien no la ha asegurado, no les pagan lo suficiente, o tal vez sí, pero digamos esta falta de derechos que todavía muchísimas tienen, o sea, se han asegurado a muy pocas trabajadoras del hogar, se debe reconocer como un trabajo, se debe dignificar al trabajo del hogar, ¿no? Tan está desvalorizado que seguimos llamando a las trabajadoras del hogar con nombres peyorativos como sirvienta, como muchacha y otros nombres horribles, ¿no? Que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Se debe reconocer al trabajo como un trabajo formal, pero solo sucederá cuando empleadores y empleadoras y la sociedad en su conjunto reconozcamos cuánto este trabajo es necesario para la reproducción de la vida familiar y económica del país y que la seguridad social no es un regalo, sino un derecho. Y bueno, ya casi para terminar, cuando las mujeres indígenas, que es también otra parte de mi investigación, trabajan en los espacios públicos, están expuestas a violencia física, a una invisibilización, ¿no? También a agresiones sexuales y a diferentes tipos de discriminación y racismo. Muchas no cuentan con seguridad social. Por mucho tiempo se les ha nombrado con nombres peyorativos como Marías, las Marías, y son discriminadas en el mercado de trabajo formal, aunque tengan estudios profesionales. La pregunta aquí sería, si no fuera una mujer indígena, ¿sería tratada de la misma forma con esa exclusión? Bueno, entonces, ¿qué se requiere? ¿Cuál es mi propuesta? Se requieren políticas públicas interseccionales que integren, como lo decíamos al principio, una perspectiva de género, pero también una perspectiva intercultural o étnica. Nos falta mucho todavía, ¿no? Avanzar muchísimo en el tema del racismo. Y acá lo pongo en la imagen, ¿no? Todavía y cruzar el enfoque de género con la perspectiva intercultural. Y bueno, para concluir, ¿cuál sería la reflexión final? Se debe observar hacia el conjunto de opresiones, desigualdades, violencias y discriminaciones que viven las mujeres, además de su identidad de género, por su identidad étnico-racial. Ya vimos, ¿no? Ya vimos con datos, ya vimos ejemplos, ya vimos cómo afecta la vida de las mujeres, que pueden llegar hasta el suicidio, hasta el asesinato. Las estadísticas nos auxilian a estimar la extensión y la gravedad de la violencia de género, así como también de la discriminación y el racismo. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, de apoyar con el seguimiento de políticas públicas orientadas a atender y a dar soluciones.
a erradicar dichas violencias, a dar soluciones, ¿no? Nos faltan muchas encuestas, aunque ya tenemos algunas, nos faltan encuestas con enfoque intercultural. ¿Qué pasa con las mujeres afrodescendientes? ¿Qué pasa con las mujeres indígenas? Queremos saber que las escuchen, por qué no acceden al mercado de trabajo formal. Y hace falta sensibilizar a la población en el tema de las desigualdades, la discriminación y sobre todo concientizarnos, sensibilizarnos en el tema del racismo. Hay racismo en México, ¿no? En el racismo que viven algunas mujeres debido a su identidad étnico-racial. Y bueno, pues yo lo voy a dejar por aquí y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si tengamos alguna participación adicional, mientras quisiera yo justamente identificar la importancia y yo creo que no solamente nos sirve y nos es útil todo lo que nos has compartido el día de hoy en el ámbito de la actividad laboral o de la actividad que desarrollemos, sino también en el ámbito personal. Yo creo que es muy interesante voltear a ver la realidad, ¿no? Lo que te decía y les comentaba yo, que muchas veces si no lo vivimos es como si no existiera. Si no, si tenemos que vivirlo, como lo han dicho en las encuestas, para efectivamente sentir y ver si estamos siendo discriminadas o no, o si estamos discriminando. Ahora, también creo que tiene que ver con el tema de la centralización de la actividad económica, política, social en la Ciudad de México, en los que de verdad la Ciudad de México debería tener políticas públicas más de avanzada, porque tenemos a mucha población y tú lo sabes perfectamente, desde décadas, hace 4, 5, 6 décadas atrás, en los cuales el sitio o la Ciudad de México ha representado el único aspecto para progresar económicamente o para desarrollarse en otros aspectos y a llegarse de recursos para la población indígena, ¿no? Entonces, en el momento en que dejamos de ver justamente a las personas, incluso yo me atrevería a decir que estamos incluso hasta discriminando quienes vivimos en la Ciudad de México y viene alguien de fuera, aunque no sea de origen indígena, les decimos provincianos o provincianas, ¿no? Justamente identificando esta centralización y esta invisibilidad que damos hacia la actividad en otros estados. Pensamos que la Ciudad de México es México y en realidad no. Yo creo que hay mucho por hacer. Creo que efectivamente la Ciudad de México es donde más tenemos que enfatizar, obviamente, el trabajo de generar o eliminar este tipo de discriminación por raza, por clase, por origen étnico, como tú bien lo señalas, pero también empezar por una y por uno mismo, ¿no? De verdad, o sea, es que transpiramos discriminación, transpiramos, lo vivimos, o sea, discriminamos por todo. Si eres alta, bajita, de complexión robusta, delgada, de piel clara, morena, es decir, hay que voltear justamente a desapegarnos y a quitarnos todos estos estereotipos que venimos arrastrando y como lo comentábamos, que tienen su origen en la colonialización, pero que seguimos arrastrando como sociedad. Y esto no es posible en donde estamos ya en un mundo globalizado que tiene mucha migración, que efectivamente, o sea, el fenómeno de la migración no solamente en trasladar cruzar fronteras, sino la misma migración territorial al interior de los países nos hace justamente voltear a ver este tipo de realidades tenemos que generar políticas interseccionales y empezar por uno mismo, ¿no? O sea, de verdad que es bien interesante. No sé si alguien más quisiera ajá, Isaac nos comenta, no, levanta la mano. Adelante, Isaac, por favor. Primero que nada, muy buenas tardes. Los saludo a todos. Mi nombre es Isaac Bueno. Soy director en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, cuyo encargado director general es el maestro Gildardo López Tijerina. Y lo que quiero expresar es mi reconocimiento para
tan significativa conferencia, tan amena, tan detallada, tan extraordinaria, tan planteada, que nos hace reflexionar y mover emociones y sentimientos eh, que en la vida cotidiana nos pasan desapercibidos. Felicito a la maestra, a la doctora Rosario Aparicio, porque nos ha dado una verdadera, expresarlo coloquialmente, sangoloteada emocional y cerebral, porque en algunas ocasiones que va uno incluso al súper, usted mencionó lo de los uniformes para las trabajadoras domésticas, en los centros comerciales, las tiendas de autoservicio de zonas de cierto nivel socioeconómico, venden los uniformes. Y Sí. entonces a veces uno lo interpreta como un apoyo al trabajador, como si fuera al obrero su ropa de trabajo. Pero en este caso es una segmentación social para decir, aquí en casa esta es la sirvienta. Y luego incluso en algunas ocasiones, en las épocas de juventud, había chascarrillos en el sentido de que alguien expresaba, yo fui creado en Tijuana, y otro le corregía, no fuiste creado, eras sirviente, a manera de chascarrillo, cambiar la palabra, y él lo estaba expresando como crianza, como que recibió la educación en una familia en determinada entidad, por eso traía el tono de hablar y todas, y decía yo soy criado, y decían no fuiste criado, eras sirviente. Entonces es una manera de nosotros mismos tener un manejo segmentado de las clases sociales que vienen desde la época de la colonia. A los mayitas les decimos mayitas, eh, a las Marías lo dijo la doctora Rosario Aparicio. Entonces, pues no me queda más que una felicitación, porque si no nos estamos moviendo constantemente nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar, y los cursos tan importantes y tan profundos que nos están impartiendo en la unidad de igualdad de género de la Cámara de Diputados también son muy importantes, porque nos señalan que no es que sea una moda del gobierno actual, sino que es acuerdos internacionales que vienen de las Naciones Unidas, algo que cotidianamente no se difunde, no se sabe, no se conoce, y de ahí la necesidad de todo este trabajo y este esfuerzo. Entonces, para no abusar más del tiempo, porque ya me fui más de los 3 minutos autorizados, entonces agradecerle a la doctora a Rosario Aparicio y a todos ustedes que me hayan permitido su atención para expresar estos comentarios que no quise guardármelos en el bolsillo de la conciencia. Muchas gracias, muy amables, y felicidades. Muchas gracias, en primer lugar, a la maestra Zulma por su comentario. Muchas gracias, Isaac. Estoy muy contenta de recibir su comentario, y también muchas gracias a los comentarios. Ya ahorita pude abrir el chat a las personas. Es eso también, ¿no? Es empezar a sensibilizarnos. La sensibilización empieza con uno mismo. Y pues qué bueno, me da mucho gusto, me voy muy contenta. Espero que sigan reflexionando sobre estos temas. Muchas gracias, querida doctora. Y bueno, para cerrar, esto que decía Isaac muy atinadamente, y qué bueno que nos acompaña desde allá, y vamos a estar felices de tenerlo mes a mes aquí con nosotros seguramente, es justamente que a veces a manera de broma generamos discriminación, ¿no? Y no nos pasa lo mismo con el acoso y hostigamiento sexual. No sabemos cómo lo está recibiendo la víctima o la otra persona. Nos comenta también Rafael Bustamante, dice él mismo, yo soy de provincia, ¿no? Ujú. Y de inicio se siente raro ese trato distinto. O sea, realmente el cambio está en nosotros. Es decir, yo podría decir también que soy de provincia, pero yo digo que soy de Michoacán.
Yo Sí. nací en Michoacán, me trajeron a vivir a los 2 años, soy hija de una familia igual que migra Ciudad de México, pero por ejemplo, mi mamá le tocó trabajar en el campo y mi mamá era indígena, ¿no? Afortunadamente tuvo acceso a la educación ya posteriormente y demás, pero pues sí, es cosa de voltar hacia atrás, de identificar y vernos realmente nuestros orígenes, nuestro origen y justamente adentrarnos y sensibilizarnos frente a la situación que está viviendo otras personas, ¿no? Entonces, yo presumo muy orgullosa eh, que soy de origen, ¿no? Y de nacimiento de Michoacán. Y seguramente muchas de las personas que estamos conectadas también venimos de algún estado de la República. Y a eso me refería, ¿no? Con la centralización y la dinámica social, política y económica de la Ciudad de México, y eso nos hace, pues nos debería de obligar a ser más sensibles. Quiero agradecerte, querida doctora, el habernos acompañado. Se conectaron 60 personas en total. Afortunadamente tenemos siempre muy buena participación de todas y todos. Quiero comentarte también que hay de diversas áreas, no solamente al interior del Senado, sino también nos acompañan de la Cámara de Diputados y nos acompañan de los congresos de los estados y de otras dependencias de la Administración Pública Federal. Entonces, recibe todo nuestro agradecimiento. Si tú nos los permites, más adelante te vamos a volver a invitar porque siempre es súper enriquecedor escucharte, además de que existe una admiración hacia tu trabajo de investigación y de todo lo que desarrollas. Y bueno, pues seguramente no va a ser la primera ni la última vez que coincidamos. No te vamos a soltar y pues agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado el día de hoy. Claro que sí, encantada de volver a participar. Pues muchas gracias a todas y todos los que están escuchando, los que se conectaron. Pues Muchas. me pueden escribir y bueno, pues nos encontramos entonces. Muchas gracias nuevamente a todas y todos. Gracias, querida Yolanda. Gracias, querida Rosy, al equipo de la unidad. Gracias, Oscar, que también se conectó. Y pues aquí estamos como siempre para servirles. Y bueno, pues un saludo también y gracias por todo. Que tengan excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.